El nuevo y aterrador descubrimiento submarino de un científico que lo cambiará todo. Imagina que eres un gigante y estás parado en Taiwán y detrás de ti está China, mientras que a tu izquierda están las dos naciones coreana y Japón. Sin embargo, directamente frente a ti está uno de los lugares que esconden la mayoría de los misterios. Los científicos de la Fosa de las Marianas han estado fascinados por este lugar debido a la abundancia de cosas aterradoras. La Fosa de las Marianas es un regalo que sigue dando de qué hablar porque se siguen descubriendo más y más cosas aterradoras. En este vídeo les traemos los nuevos descubrimientos aterradores que los científicos acaban de hacer en la Fosa de las Marianas. Lo primero que hay que dejar claro es que una fosa oceánica es una depresión larga y estrecha en el fondo del océano. Estas fosas se consideran una parte más profunda del fondo del océano que ocurre en el límite entre las placas convergentes y las placas litosféricas. Estas placas se mueven lentamente una hacia la otra a distancias que van desde un poco de milímetros por año a más de 10 centímetros. La zanja se crea cuando una de las placas se desliza. Como la fosa litosférica, generalmente las fosas oceánicas alcanzan entre 1.9 y 2.5 millas por debajo del fondo del océano cercano. En este vídeo veremos algunas de las fosas oceánicas más profundas del mundo. Cada océano es profundo y misterioso a su manera, pero en comparación con la Fosa de las Marianas, algunas partes del océano parecen el extremo poco profundo de una piscina. La Fosa de las Marianas, a veces llamada Fosa de las Marianas, que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, es la parte más profunda ubicada en cualquier océano. Es una sección en forma de media luna de 1518 millas en la corteza terrestre. La parte verdaderamente impresionante de la Fosa de las Marianas no tiene nada que ver con su longitud y todo que ver con su profundidad, aunque no ha sido bien explorada debido a los desafíos asociados con ir tan profundo. Tiene al menos 36.070 pies de profundidad. Según lo medido con sonido pulsos enviados a través del océano durante un estudio realizado en 2010 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ya que es un territorio de los Estados Unidos y los 50 mares del norte de las Islas Marianas son un estado libre asociado de Estados Unidos, por lo que este país tiene jurisdicción sobre la Fosa de las Marianas. En 2009, el presidente George Bush estableció el Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas y creó una reserva marina protegida de aproximadamente 195.000 millas cuadradas o 506.000 kilómetros cuadrados de lecho marino y aguas circundantes. Las islas remotas incluyen la mayor parte de la Fosa de las Marianas, que contienen 21 volcanes submarinos y áreas alrededor de las tres islas. La Fosa de las Marianas fue creada por el proceso que ocurre en una zona de subducción donde las placas masivas de corteza oceánica chocan en una zona de subducción. Una pieza de la corteza oceánica es empujada y arrastrada por debajo de la otra, por lo que se hunde en el manto terrestre. La capa debajo de la corteza es donde las dos piezas de la corteza se cruzan y se forma una zanja profunda sobre la curva de la corteza que se hunde. En este caso, la corteza del Océano Pacífico se dobla hacia abajo. La corteza del Pacífico, también llamada placa tectónica, tiene aproximadamente 118 millones de años, donde se sumerge en la fosa. La placa filipina es más joven y más pequeña que la placa del Pacífico en las zonas de subducción de la corteza fría y densa, donde se hunde de nuevo el manto y se destruye. Sin embargo, a pesar de lo profunda que es la fosa, no es el lugar más cercano al centro de la Tierra porque el planeta sobresale en el ecuador y el radio de los polos es aproximadamente 16 millas o 25 kilómetros menos que en el radio del ecuador, por lo que las partes del lecho marino del océano Ártico están más cerca del centro de la Tierra que las fosas marianas.
La presión en el piso de la zanja es más de 8 toneladas por pulgada cuadrada o 703 kilogramos por metro cuadrado. Esto es más de 1000 veces la presión que se siente a nivel del mar o el equivalente a tener 50 aviones jumbo apilados encima de una persona. Comencemos ahora con los aterradores descubrimientos de la fosa de las Marianas. Con un auditorio de científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico, acecharon un hidrógeno revestido de titanio. Un dispositivo que graba sonidos en la parte más profunda del fondo del océano en la fosa de las Marianas. Pero, ¿qué escucharon? El dispositivo grabó los sonidos en el océano durante un periodo de 3 semanas y los científicos se sorprendieron por lo que escucharon. Se podría pensar que la parte más profunda del océano sería uno de los lugares más silenciosos de la Tierra, pero en realidad hay un ruido casi constante de fuentes naturales y artificiales. El campo de sonido ambiental en Challenger Deep está dominado por los sonidos de los terremotos tanto cerca y además de los distintos gemidos de las ballenas barbadas y el abrumador clamor del tifón de categoría 4 que pasó por encima de nuestras cabezas. También hubo mucho ruido del tráfico de barcos identificable por el claro patrón de sonido que hacen las hélices de los barcos cuando pasan por él. Es como enviar una sonda del espacio profundo al sistema solar exterior. Estamos enviando una sonda al océano profundo a los confines desconocidos del espacio interior. Después de analizar los sonidos, los científicos pudieron separar el ruido natural del ruido artificial. Pudieron notar que se registró un fuerte terremoto de magnitud 5.0 que tuvo lugar a una profundidad de unos 10 kilómetros o más de 6 millas en la corteza oceánica cercana, ya que el hidrógeno estaba en 11 kilómetros y en realidad estaba debajo del terremoto, lo cual es realmente una experiencia inusual. El sonido del tifón también fue muy dramático, aunque la cacofonía de las grandes tormentas tiende a dispersarse y eleva el ruido general durante un periodo de días después de lanzar innumerables cohetes para explorar el espacio. La NASA está dirigiendo su atención al espacio más profundo del océano, pero lo que se encuentra en la profundidad del océano demuestra que la NASA, a medida que desciende más en el océano, descubre que se divide en diferentes zonas y se vuelve más aterrador cuanto más profundo. La capa superficial del océano es la zona epipelágica que va desde la superficie hasta los 200 metros o 656 pies. Esta zona también se llama la zona de la luz solar porque todavía se puede ver gracias a la luz del sol. También el agua aquí no es tan fría gracias al calor del sol. La luz y el calor van de la mano. La siguiente zona es la zona mesopelágica que se extiende desde 200 metros a 656 pies a 1000 metros o 3281 pies. Esta zona se llama zona crepuscular o zona media del agua. La luz aquí se había vuelto muy tenue. Está llena de criaturas bioluminiscentes. El agua aquí, aunque todavía no es tan fría, se vuelve azul oscuro o negra, también porque debido a la falta de luz solar, un ejemplo de animales bioluminiscentes mesopelágicos de aguas profundas se extiende desde su columna dorsal. Esta luz brillante atrae presas que agradecen la iluminación directamente en la boca. A continuación es la zona batipelágica, también conocida como la zona de la medianoche o la zona oscura. Esta zona va desde los 1000 metros a 3281 pies hasta 4000 metros o 13124 pies. Aquí cualquier animal que quiera ver debe producir su propia luz. La presión del agua también es masiva en este nivel alcanzado. 5850 libras por pulgada cuadrada. A pesar de la presión se puede encontrar una cantidad sorprendentemente grande de criaturas. Aquí los cachalotes se sumergen regularmente a este nivel para buscar comida. La mayoría de los animales en esta zona son negros o rojos debido a la falta de la luz. Los animales aquí son aún más aterradores, caracterizados por sus bocas abiertas llenas de dientes, que pueden variar en longitud desde unas pocas pulgadas hasta más de 3 pies. También se pueden encontrar al pez dragón serpiente que captura a sus presas con la ayuda de bioluminiscencia.
Otras criaturas de agua profunda hacen todo lo posible para evitar el pez dragón serpiente, debido a su reputación como depredador. La temperatura del agua aquí está cerca del punto de congelación y prácticamente no hay luz. Muy pocas criaturas pueden sobrevivir a estas inmensas profundidades. La mayoría de ellos están en vértebras como canastas, estrellas y pequeños calamares. 3/4 partes del fondo del océano se encuentran dentro de esta zona. El pez más profundo jamás descubierto fue encontrado en la fosa del Puerto Rico a una profundidad de 27.460 pies u 8.372 metros. Otros animales que habitan en la zona pelágica abisal incluyen estrellas, cerdos de mar y arañas de mar. Las estrellas de canasta son equinodermos con un brazo más grande de menos de 25 centímetros que viven en el fondo del océano o en otro animal. Subsisten con detritos que flotan desde arriba. Como muchos equinodermos, pueden perder un brazo y no hacer ningún alboroto porque volverá a crecer. El cerdo marino es otro equinodermo que se parece a un feo pepino de mar y puede consumir lodo como una lombriz de tierra más allá de la zona abisoplágica. Esta es la zona pelágica prohibida. Esta capa va desde 6.000 metros o 19.686 pies hasta el fondo de las partes más profundas del océano. El punto más profundo del océano se encuentra en la fosa de las Marianas frente a la costa de Japón a 35.797 pies o 10.911 metros. La temperatura del agua aquí está justo por encima del punto de congelación y está bajo una presión de 8 toneladas por pulgada cuadrada. Es como tener 48 jets Boeing 747 presionándote. Sin embargo, a pesar de esta temperatura y presión extremas, aún encontrarás vida aquí, incluidos invertebrados como estrellas de mar y gusanos tubulares. Entonces, ¿por qué la NASA está explorando la profundidad del océano? La razón es literalmente fuera de este mundo. En realidad, es una práctica para la agencia. La Agencia Espacial de Estados Unidos está investigando las profundidades del océano para buscar pistas sobre cómo podrían ser los océanos en otros planetas y superar los límites de la ciencia y la tecnología en uno de los entornos más extremos, en nuestro planeta. La NASA dice que nuestros océanos son increíblemente similares a otros que se encuentran en otros planetas del sistema solar, por lo que al comprender las profundidades del océano en la Tierra, pueden obtener pistas sobre dónde comenzar a buscar vida extraterrestre o alienígena. La NASA está particularmente interesada en la zona pelágica, sin embargo, solo unos pocos vehículos submarinos pueden sobrevivir a esa profundidad. De hecho, algunos vehículos intentaron ir muy lejos y se han derrumbado por la enorme presión allí abajo. La NASA se ha propuesto construir un vehículo autónomo llamado Orfeo. En la mitología griega, Orfeo viajó al inframundo y regresó. La característica de la perseverancia de la NASA con el Mars Rover, especialmente las tecnologías de navegación, están equipadas con cámaras altamente sensibles para identificar formaciones rocosas, conchas y otras características en el fondo del océano, además de crear mapas tridimensionales salpicados de puntos de referencia o más apropiadamente marcas en el fondo marino. Esto permite que el robot encuentre su camino y reconozca lugares en los que ya ha estado. Revelar más sobre la biodiversidad del duro entorno al descubrir los organismos que viven a tan grandes profundidades. Los científicos pueden identificar el tipo de organismo que se deben buscar en otros planetas u objetos espaciales, por ejemplo, bajo la superficie helada de la luna de Júpiter. Europa es un océano de agua salada entre 40 y 100 millas de profundidad o de 60 y 150 kilómetros. La luz del sol no penetra debajo de la gruesa capa de hielo de Europa atravesada por grietas y fracturas y debajo de la corteza helada. La presión es comparable a la zona pelágica de Adel, por lo que cualquier robot que pueda sobrevivir en la zona pelágica de Adel podrá hacerlo en Europa a más de 628 millones de kilómetros o 390 millones de millas de distancia.
Seguramente has oído hablar de tiburones mortales con dientes afilados que pueden causar daños. ¿Qué pasa con el tiburón más grande que haya existido? Ese título va para el megalodón. No es solo el tiburón más grande, es el pez más grande que jamás haya existido. Este pez puede crecer entre 15 y 18 metros. Esto es 3 veces más largo que el gran tiburón blanco, más grande registrado en comparación. De hecho, el tiburón obtuvo su nombre de los dientes, ya que el megalodón significa diente grande. Este tiburón aterrador se come a otros grandes, los peces, incluidas las ballenas. Es un pez grande que tiene un gran apetito y debe consumir mucha comida diario. Actualmente no tiene caso tener miedo de ser devorado por un megalodón porque el último murió hace unos 3.6 millones de años, pero por supuesto nadie puede decir con certeza el paradero moderno de estos monstruosos, porque solo se ha explorado el 5% de los océanos del mundo. El plástico puede terminar en las profundidades de la fosa de las Marianas y también puede terminar dentro de los organismos vivos. Los investigadores han descubierto la presencia de plástico en una especie previamente desconocida de anfípodos de aguas profundas que se descubrió en la fosa de las Marianas, la fosa más profunda del mundo. Los investigadores nombraron oficialmente a la especie Emplásticus de Eurotini, en referencia al plástico que ha ingerido. El diminuto Eurotinis plasticus fue descubierto a casi 7 kilómetros bajo el nivel del mar en el Océano Pacífico por científicos de la Universidad de Newcastle. Ellen Jameson, jefa de la misión de investigación, señaló que ahora estamos en el punto en el que estamos viendo una nueva especie de un hábitat inexplorado y ya está contaminada con plástico. La estudiante de doctorado Joanna Weston, que forma parte del equipo de investigación, dijo que había una microfibra dentro de uno de los 4 especímenes de plásticos de Eurotini examinados. Habían encontrado fragmentos de polietilenterotalato, una sustancia que se encuentra en una variedad de artículos domésticos de uso común, como botellas de agua. La especie recién descubierta muestra el alcance real de las consecuencias de nuestro manejo inadecuado de los desechos plásticos. Hay especies que viven en lugares más profundos y remotos de la Tierra que ya han ingerido plástico antes de que la humanidad los conozca. Los plásticos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y ahora también en animales que viven lejos de la civilización humana. El siguiente descubrimiento todavía está relacionado con los tiburones, pero lo llevará a 1300 metros de profundidad en el océano porque aquí es donde viven los tiburones duendes. La especie se destaca por su apariencia intimidante y su capacidad para desquiciar sus mandíbulas cuando se alimentan por completo. Los tiburones solo se acercan a la superficie por la noche y pasan la mayor parte de su vida en la oscuridad. Una de las cosas más llamativas del tiburón duende es su largo hocico. Es llamado tribuna y los dientes de la tribuna está cubierto con órganos especiales que ayudan a los tiburones a localizar presas en la poca luz de su hábitat. Al detectar el campo eléctrico creado por otros peces, sus dientes son largos y desaliñados. El tiburón duende es una de las pocas especies de tiburones cuyos dientes son visibles cuando la boca está completamente cerrada. Básicamente, los dientes del tiburón duende no pueden caber por completo en su boca. Cuando caza el tiburón duende, identifica presas debajo de su rostro sensible, luego extiende sus mandíbulas lejos de su boca para captar lo que encuentran. Cuando se alimentan de esta manera, se parece más a algo sacado de una película de extraterrestre que a un tiburón. Los tiburones duendes son muy difíciles de capturar con la cámara y rara vez se han filmado. En la fosa de las Marianas, los científicos han descubierto una nueva especie de caracol que nada a profundidades de hasta 5 millas en la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo. Se le ha llamado pez caracol de las Marianas o Pseudoleprosos guarián. Vive una vida bastante agradable y feliz debajo de 8000 metros del mar.
Según los científicos que lo encontraron, la vida feliz es sorprendente porque a estas profundidades la presión es tan grande que es similar a tener un elefante parado en tu pulgar. ¿Cómo esta criatura logra sobrevivir a estas intensas presiones que hacen que las profundidades del mar sean inhóspitas para la mayoría de las formas de vida? Ya que el espacio exterior continúa desconcertando a los científicos, este tipo no solo está sobreviviendo, sino que es el principal depredador y tiene una poca competencia por las presas. Los peces caracol se han adaptado para profundizar más que otros peces y pueden vivir en las trincheras profundas. Hay muchas presas invertebradas y el pez caracol es el principal depredador. Son activos y se ven muy bien alimentados. Los peces caracol son bestias bastante sociales y andan en grandes grupos dándose un festín con pequeños crustáceos, camarones y peces aterradores. Otro descubrimiento en estas fosas puede encabezar la lista de un causante de pesadillas. Cuando abre la boca puede ser tan ancha como el cuerpo del pez. Fringhead, que se encuentra en profundidades de cientos de pies en las profundidades, este pez de boca grande tiene una actitud que coincide con su nombre. Es ferozmente territorial y pelea. Si te interesa conocer a este bizarro pez, lo puedes encontrar en las templadas aguas costeras de California y México en Baja California. Se encuentran viviendo en el fondo del océano, que pueden ser confundidos con madrigueras, conchas vacías o incluso botellas de plásticos desechadas. Cuando se baten en duelo es básicamente un concurso de quién tiene la boca más grande. El vencedor se lleva la mejor guarida y una oportunidad de aparearse. Pero sus días de luchas aún no han terminado porque después de que la hembra pone miles de huevos en la ubicación del premio y el macho los ha fertilizado, continúan defendiendo a esta descendencia con aún más agresión. El nombre de Fringhead se refiere a las frondas flexibles de tejido que caen sobre los ojos del pez. El pez ojo de barril con una cabeza transparente. Sí, solo la cabeza es transparente ya que el resto del cuerpo es muy sólido. Este pez nos llevará a las profundidades del océano entre 600 y 800 metros porque ahí es donde prefiere vivir el pez. El pez ojo de barril tiene dos manchas oscuras en la parte delantera que se asemejan a los ojos, pero en realidad son sus órganos olfativos. Los orbes verdes brillantes claramente visibles a través de la cabeza transparente, los ojos sí necesita buscar presas encima de él. Este pez puede girar los ojos hacia arriba, pero cuando quiere ver su comida gira los ojos hacia adelante. Los peces ojos de barril pueden crecer hasta 15 centímetros de tamaño. Los puedes encontrar desde el mar de Bering hasta Baja California a Japón, donde se cierne debajo de los tentáculos de otras criaturas marinas para robarle su comida. El siguiente es un pez que se ha llevado la corona del pez más feo del océano, y no solo es antiestético, es una pesadilla que induce a una fea sociedad. Los usuarios de los medios incluso le votaron como el animal más feo, lo que muestra la profundidad de su repugnancia por este pez conocido como pez globo. Lo desconcertante del pez globo es que bajo el agua podría pasar como un pez común, pero el momento en que lo sacas del agua asume su aspecto feo. Esto se debe a que en su hábitat típico entre 600 y 1200 metros de alta presión lo mantiene en forma, pero en la superficie la presión del agua se reduce, causando que el Bloodfish pierda su forma. El Bloodfish ni siquiera tiene huesos o mucha masa muscular, pero claro, tampoco necesita porque la presión aplastante en el fondo del océano donde cuelga le da todo el apoyo que necesita. Se alimentará de moluscos y cangrejos, no solo suficientemente rápidos para escapar, pero hay muchos científicos que no saben acerca de estos feos peces porque viven tan profundo en el agua. El pulpo Dumbo, también conocido como Grimper Tueste, es un género de pulpos para agua pelágicos. El nombre se origina por el parecido de la criatura con el personaje de Dumbo de la película de Disney de 1941 con el mismo nombre. Toma las dos aletas grandes, uno a cada lado del manto. Las orejas protuberantes agregan a los pulpos un tamaño pequeño.
brazos relativamente cortos, cuerpo en forma de campana, coloración pálida y tendencia a flotar sobre el fondo del mar, y tienes un cefalópodo que a menudo se llama el pulpo más lindo del mundo. El pulpo Dumbo se descubrió por primera vez alrededor de 1883, pero el primer espécimen no se vio hasta la década de 1990, después de que se inventaron los primeros barcos sumergibles de aguas profundas. El pulpo Dumbo es pequeño en comparación con otros pulpos, con un promedio de entre 20 y 30 centímetros. El cuerpo gelatinoso del pulpo le permite existir en las profundidades de alta presión de hasta 13.000 pies. La presión extrema mantiene su cuerpo unido y si se lleva a la superficie su cuerpo no podría funcionar correctamente, por lo que es básicamente sentenciado a una vida en las profundidades del océano. Se alimentan de caracoles, gusanos y otras criaturas que flotan desde el fondo del océano y se impulsan a través del agua batiendo sus fuertes aletas. Como otros pulpos, hacen telarañas entre sus brazos, los que le permiten y le ayudan a nadar. El siguiente descubrimiento no se trata de un pez, pero no es menos aterrador, sobre todo para aquellos quienes le temen a las arañas, ya que a muchas personas se imaginan el horror de encontrar una mirándote fijamente en lo profundo del océano y puede volverse realmente grande alcanzando el tamaño de un chihuahua. Esta es la araña marina antártica. Esta araña es un ejemplo de gigantismo, en el que un animal crece inusualmente grande debido a que la falta de depredadores y otros factores que limitarían su tamaño puede crear hasta 30 centímetros de diámetro, eclipsando a la araña marina europea que mide solo unos centímetros de largo. Se puede encontrar a lo largo de la costa de la Antártida en las profundidades a más de 1800 metros de profundidad. Aunque ciertamente parece una araña, las arañas marinas antárticas no son arañas en absoluto. Tampoco son crustáceos, sino que son antropoides submarinos que pertenecen a la familia de las arañas marinas. Las arañas marinas pueden tener entre 4 y 6 pares de patas dependiendo de la especie, pero las arañas marinas antárticas cuentan con 5 pares. La araña antártica no es más que patas, porque no tienen mucho más. También posee una probóscide que usa para chupar el interior de gusanos desafortunados, medusas, esponjas y otras presas con cuerpos blandos. Ni siquiera tiene un órgano especial para respirar, ya que respira a través de la cutícula. Una cosa más sobre la araña marina antártica: es completamente inofensiva. Todo lo que hace es vagar por el fondo del océano en busca de comida o pareja. Nadie esperaría encontrar un río en las profundidades, pero eso fue exactamente lo que los científicos encontraron bajo el Negro Mar, escondido allí durante siglos. Un río con corrientes de agua unas 350 veces más grandes que el río de Támesis. De hecho, si este río submarino estuviera en la superficie, sería el sexto más grande del mundo en volumen de agua. El río submarino, que tiene hasta 115 pies de profundidad en algunos lugares, incluso tiene rápidos y cascadas muy parecidas a los ríos de la Tierra. Los científicos usaron un submarino robótico para estudiar un canal profundo que se había encontrado en el fondo del mar y encontraron un río de agua altamente salada que fluye a lo largo del canal profundo en el fondo del Mar Negro, creando riberas y llanuras aluviales. Como un río que se encuentra en tierra, el agua en los canales submarinos es más densa que el agua de mar circundante debido a la mayor salinidad y debido a que lleva unos sedimentos. Desciende por la plataforma marina y sale a la llanura abisal como un río en tierra. Las llanuras abisales de nuestros océanos son como los desiertos del mundo marino, pero estos canales pueden llevar nutrientes e ingredientes necesarios para la vida. Debido a su importancia, es una de las arterias que proporciona vida al mar. Una diferencia clave entre este río submarino y otros ríos convencionales es que el agua en el primero gira en espiral en la dirección opuesta, en el segundo cuando fluye alrededor de una curva. Otro asombroso descubrimiento se trata de una roca.
El descubrimiento fue hecho por buzos que participaron en un proyecto submarino único, el aclamado Bosque y Reserva de Vida Silvestre Halliburton. Al principio los buzos que examinaron la desconcertante estructura submarina sintieron que era una formación geológica, pero más estudios revelaron que era un objeto artificial. Las estructuras de piedra descansan a unos 12 metros o 40 pies por debajo de la superficie. Consisten en una enorme roca alargada de 1000 libras o de 453 kilogramos con una superficie casi completamente nivelada que descansa sobre 7 piedras del tamaño de una pelota de béisbol que a su vez se sienta sobre una enorme losa de varios miles de libras en la parte superior de una cornisa. Los geólogos y arqueólogos fueron pisoteados por los bordes rectos de las estructuras antiguas y la falta de redondez. Parecía que la piedra no podía ser una de las rocas barridas por los glaciares. Un arqueólogo submarino, para examinar la estructura, tomó fotografías de la piedra y llegó a la conclusión de que la existencia de 3 calzas era prueba de que el ensamblaje de las ahora 7 rocas era el resultado de la actividad humana y no fue causado o causalidad de la naturaleza. Halliburton Forest se acercó a un estadístico para determinar la probabilidad de que las 7 rocas cayeran una encima de la otra creando una estructura. El estadístico informó que incluso 4 rocas creando una estructura natural era casi inalcanzable, por lo que la probabilidad de que 7 rocas golpearan en el momento adecuado en el lugar adecuado era prácticamente imposible. Así que si estas rocas fueron colocadas por una civilización perdida hace miles de años, ¿quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué les sucedió? Y lo más importante, ¿por qué colocaron las rocas que quizás nunca encontraremos? Otro descubrimiento en estas aguas está relacionado con el caso del naufragio de San José. De hecho, ha generado la madre de todas las batallas legales, ya que la pelea de quien reclama la propiedad se enfurece. Todo comenzó en 1708 cuando el San José, galeón español de 45 metros de largo, armado con 64 cañones, una tripulación de más de 600, el cargamento de millones de monedas de oro y platas, esmeraldas y otros tesoros, se incendió y se hundió. Esto ocurrió frente a las costas de Cartagena en Colombia y fue el resultado de una batalla con un escuadrón británico. La pelea fue una parte de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto de 13 años que involucró a la mayoría de las potencias de Europa Occidental. Hoy en día el San José es objeto de un tipo muy diferente de disputa internacional. Durante más de 300 años, el galeón cargado de tesoros hundidos era como un mito entre los cazadores de tesoros. De hecho, era el santo grial de la caza del tesoro. El San José ha sido apodado la madre de todos los naufragios y su leyenda ocupa un lugar preponderante en la cultura colombiana. Fue la inspiración para la novela El amor en tiempos de cólera del escritor más famoso de Colombia. Los sonidos captados por instrumentos de los científicos son simplemente aterradores e imposibles de explicar. Por ejemplo, el sonido Block en 1997. Los hidrófonos de la NOAA captaron uno de los sonidos más fuertes jamás registrados en la costa sur de América del Sur. Se llamó Block y fue detectado por 2 hidrófonos separados por 3000 millas o 4800 kilómetros. La gran distancia recorrida por el sonido no es lo único desconcertante. Si bien era similar a los sonidos de animales marinos, en cierto modo el volumen era demasiado alto. De hecho, lo haría cualquier criatura marina conocida por la ciencia debido al misterio. En torno a este sonido, algunas personas han sugerido que viene de Cthulhu, un monstruo pulpo en parte ficticio creado por el escritor de ciencia ficción H.P. Lovecraft en 1928. La única explicación posible de que los científicos no están seguros es que el block era el sonido de un gran iceberg al romperse. Estos terremotos de hielo se han registrado en el mar de Escocia y suenan muy similares al misterioso block de 1997.
Si la fuente fuera un iceberg resquebrajado, según NOAA, probablemente habría estado flotando entre el estrecho de Bransfield, el Rossy de la Antártida o tal vez en el Cabo Adair en el este de la Antártida. Los percebes también se pueden encontrar en las profundidades. Son conocidos como carambanos de la muerte. Los percebes se descubrieron hace relativamente poco tiempo, por lo que los científicos aún tienen mucho por aprender. Pero una de las cosas más intrigantes sobre ellos es que pueden hacer posible la vida en otros planetas o lunas, como Ganímedes y Calistos de Júpiter. Otro descubrimiento está relacionado con el hielo creado a partir del agua de mar. No es tan salado como el agua de la que se forma. Las fugas de hielo marino, el agua circundante, se vuelve más salina bajando su temperatura de congelación y aumentando su densidad. El agua se congela y se convierte en hielo. Cuando el hielo se forma y se esparce, congela todo lo que toca, incluida cualquier vida marina, y se encuentra con cualquier desafortunada criatura marina como estrellas de mar y erizos de mar. Estos se ven afectados y mueren instantáneamente en cualquier lugar donde haya o haya estado activo, creando pequeños charcos de salmuera, también conocidos como estanques negros de la muerte, que están llenos de esqueletos de muchos animales marinos que deambularon por ellos. ¿Cuál de estos asombrosos descubrimientos te impresionó más? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Dime si crees que estos descubrimientos se parezcan a lo que se puede encontrar en otros planetas. Dale like y comparte si esta información fue de tu agrado. Activa la campanita y suscríbete.